Hola, ¿qué tal? Los saludamos. Bienvenidos esta semana. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos con otro tema de interés. La Corte Constitucional es noticia y es noticia porque hay ponencia negativa, es decir, una ponencia negativa que tumba lo que se considera como la base, la ley de la paz total del presidente Gustavo Petro. ¿Qué pasa si se cae esa ley que está dentro de la ley de orden público, todo este sustento jurídico de la paz total que busca el presidente Gustavo Petro y que ha permitido que algunos grupos armados al margen de la ley, grupos criminales como el de Mordisco y como el de la Marquetalia y demás, el Clan del Golfo, incluso el mismo ELN, puedan estar conversando con el gobierno? Pues queremos escuchar las dos partes, las dos versiones, las dos formas de ver esta noticia. Para algunos es una gran noticia porque consideran que la Corte Constitucional, si finalmente lo aprueba, demuestra que en Colombia hay un respeto por las diferentes fuerzas de poder y que el gobierno tiene unas contenciones, unos frenos. Por el otro lado, hay otros que consideran que es una mala noticia porque ven esto como un impedimento para avanzar hacia esa paz total que ha buscado o que busca el presidente Gustavo Petro. Saludo a esta hora a nuestros invitados. Alejandro Campo, bienvenido a Semana. Hombre, Vicky, muchas gracias por la invitación. A Jairo, a Hernán, mi compañero de comisión, un saludo muy especial y un saludo para todos los que nos ven en este día. Empezar por usted, Alejandro, que hace parte del pacto. Sea favorable a la demanda, trámite, digamos, le daría razón a la persona pues que presenta la demanda de inconstitucionalidad. Pero esto es solamente la ponencia. Ahora tendría que ir eso a discutirse con otros magistrados en sala plena y a discutir. Y confiamos, uno, primero respetamos la Corte Constitucional, digamos, es la Corte de cierre de todos los espacios jurídicos en Colombia. Dos, confiamos en su sapiencia, en sus decisiones y acataremos las decisiones que a bien tenga la Corte, lo cual sí esperamos y estamos seguros que van a ser en favor de la paz, porque la paz es un principio sobre el cual se funda nuestra Constitución. Nuestra Constitución desde el preámbulo habla del tema de la paz, de que Colombia se mueve el tema de la paz. Entonces esperamos y confiamos en que la Corte Constitucional le siga dando un respaldo jurídico a la paz. ¿Qué dice, mientras tanto, Hernán Cadavid? ¿Qué significa esa ponencia negativa que pone, digamos, en la puerta la posibilidad de que se caiga ese sustento jurídico de la paz total del presidente Petro? Vicky, habrá que esperar el resultado y la conclusión en la sala de la Corte, pero era previsible que esto pudiera pasar. Le voy a decir a usted y a la audiencia por qué. Quienes estuvimos presentes en el debate y discusión dentro del Congreso de la República sobre esta ley, que es la prórroga de la Ley de Orden Público, con algunas adecuaciones, extensiones que cada gobierno va adaptando, encontramos cómo fueron atropellando el trámite, en cabeza especialmente de algunos de los ponentes, el de Senado, muy soberbio, Ariel Ávila, nos trataba a nosotros quienes hacíamos observaciones de forma, ni siquiera de fondo, como si él fuera un gran jurista. Dijo que eso no tenía problema, que eso tenía que avanzar. Ahí está el gobierno pagando la consecuencia de permitir ponentes más activistas que en capacidad jurídica. Y lo que hicieron fue viciar el trámite, atropellar incorporando artículos a última hora, meterle micos que muchas veces denunciamos, que la misma medio de comunicación Revista Semana advirtió lo que nosotros veníamos diciendo de cómo se estaban cometiendo errores en la forma y por supuesto pues en el fondo, que también es muy discutible. Pero hoy la Corte está haciendo un análisis sobre cómo se adelantó el trámite que fue atropellado, artículos que aparecían a última hora. Trataron de meter una amnistía en la Ley de Orden Público, en esta que están estudiando, para permitir la excarcelación a los miembros de la primera línea de manera directa. Y en ese afán desmedido del gobierno y de la coalición de gobierno, pues eventualmente aquí lo que va a suceder es que declaren la inconstitucionalidad de esa norma por ese mismo afán, por esa misma premura, por ese mismo atropellamiento y por poner al frente unos ponentes que creen que porque se mueven bien en las redes sociales son capaces también de dar tranquilidad jurídica, y no es así. Error del gobierno, que pagará seguramente un marco jurídico para la paz que hoy no es claro porque no hay ni ley de sometimiento ni hay humanización, y lo único que se ha aprobado
pues es probable que caiga en la corte Vicky y Jairo. Alejandro, lo que dice la demanda el abogado Jorge Pava, entre otras cosas, es que se corrió a tratar de meter unos articulitos donde le darían como nuevos beneficios a exguerrilleros de las FARC como Iván Márquez, que es como volverlos a amnistiar, y que eso definitivamente es una violación al derecho de las víctimas, y que eso lo hicieron prácticamente corriendo para tratar de aprobar esta ley. No, hay varias cosas. Yo creo que primero decir al doctor Cadavid que la demanda frente a esta norma es concreta y clara. Es ese punto, es el punto de donde, según cuentan, no acogimos un concepto de Consejo de Política Criminal y uno sobre un artículo. Lo primero que voy a decir es que el artículo 22 de la Constitución, que está entre los títulos de los derechos fundamentales, ¿sí? Ojo, derechos fundamentales, dice que todos los colombianos tenemos derecho a la paz. Nuestro preámbulo de la Constitución habla sobre la paz, porque recuerden que esa Constitución se hace para alcanzar la paz. Recuerden que la Constitución que se pacta entre varios partidos, el M19, el gobierno, para un nuevo régimen. ¿Eso qué significa? Que esta Constitución está orientada y todas las garantías para la paz. Yo espero y sé que la Corte Constitucional, en su buen entendimiento, va a beneficiar la paz. Eso es lo primero. Lo segundo, Jairo, digamos, todo mundo tiene derecho a demandar y las demandas se discuten en la Corte y para eso la Corte Constitucional. De allá que pueda prosperar es muy diferente, porque digamos los argumentos que uno podría esbozar los considera como no válidos. Hoy, digamos, la Constitución no prohíbe eso. La Constitución, por el contrario, le permite tanto al gobierno como al Congreso colombiano, artículo 133, nosotros los elegidos somos representantes del pueblo. Se conecta con otro artículo que dice que la soberanía del país viene del pueblo directamente o por sus elegidos, ¿sí? Y esa pero no es muy diciente lo que dice Alejandro. Perdón que lo interrumpa, no es muy diciente la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que como usted lo dice, tendrá que ser discutida en la sala plena y serán los otros magistrados en bloque, todos quienes tomen una decisión, pero no es muy diciente lo que ya el ponente está diciendo, palabras más, palabras menos, que se debe tumbar esta ley. Lo que pasa es que eso iría contrario a la sentencia 699 de 2016. Es decir, ya se han presentado casos de este estilo y ya la Corte en múltiples ocasiones ha fallado a favor del procedimiento de la paz. Entonces acá se pretende hacer No, pero está confundiendo, Jairo. No, eso no está así. Confundiendo. Sí. Hay una confusión, Alejandro. Que se traten temas de paz no quiere decir... ¿Cuál es la confusión, doctor Cadavid? No. Lo que pasa es que aquí hay que hacer una distinción del respeto al procedimiento, es básico. Y trátese de la paz o de temas económicos. Pero decir, perdóname, Jairo, decir que porque son temas para la paz se puede entonces atropellar el procedimiento no es cierto y la Corte no ha exculpado eso nunca, no es así, hay que aclarar. No estamos hablando de eso, no, Jairo, por eso digamos, creo que hay una equivocación cada vez. Jairo me pregunta sobre de que uno de los puntos de la demanda, si no lo sabes, es de que esta nueva ley le daría nuevos derechos o una nueva amnistía a personas como Iván Márquez, ¿sí? Entonces, que es un procedimiento inconstitucional. Yo digo que la Constitución no prohíbe ese procedimiento, por el contrario, la Constitución lo que tiene son procedimientos y espacios para que usted como congresista y el gobierno en casa del presidente pueda desarrollar todos los procesos necesarios para la paz. No lo prohíbe. Esta es la discusión, eso no es desinformar. Usted está en otro punto. Eso es, no hay ningún artículo de la Constitución que lo prohíba. No hay ningún artículo de la Constitución que lo niegue. Claro que hay límites. Nuestra Constitución, claro que lo prohíbe. ¿Qué artículo lo niega, doctor? No, pues cuando usted está violando el régimen de... cuando usted está violando el régimen de la JEP, como lo han hecho, no puede acceder... Alejandro, pero déjelo contestar, porque usted le pregunta y no lo deja contestar. Conteste, por favor, Hernán. ¿Cuál artículo prohíbe lo que dice Jairo? La pregunta a ver, déjelo contestar. Vicky, Jairo, así en esas mismas formas, como usted los ve atropellantes, acelerados, es como han cometido todos los errores en el Congreso. No cambia una coma de cómo se están comportando.
Cuando les advertíamos en el debate de la ley de orden público, ustedes están cometiendo un error de forma. Ni siquiera estamos hablando del tema de fondo, que es todavía más grave. Ni siquiera lo hablamos. Pero Alejandro, déjelo terminar, hágame ese favor. A ver. Tranquila, que yo ya estoy acostumbrada. Ese es un formato. Bueno. Déjelo, Alejandro, déjelo que explique y siga usted. Entonces hagamos una cosa, Alejandro, contéstese usted mismo para poder que haya una respuesta. Déjelo que se conteste el mismo. Cada bien pueda, pero diga el artículo, por favor. Déjelo. A ver, Alejandro, a ver, Hernán. Así con esa misma fluidez que está hablando Campo, es que han viciado todos los trámites en el Congreso de la República. Y para no salirnos del tema, y estamos hablando todavía de la forma, ni siquiera del fondo de esa norma, que es todavía más grave, pero estamos hablando de la forma. Así, sin advertir, sin escuchar, el propio Humberto de la Calle, que no es propiamente una persona con la que nosotros coexistamos en ideas, hizo esa advertencia. Dijo, van a crear este problema, van a crear ese error. ¿Qué hicieron? Ahí sí lo desatendieron, pero cuando les servía para que hablara de otros temas, sí les parecía que había que exponerlo. Por supuesto que hay limitaciones. La palabra paz no es un permiso ilimitado para crear cualquier instrumento en la constitución política o en el ordenamiento jurídico. Pero como aquí estamos sobre un debate de la forma, viciaron el procedimiento porque metieron esa intención a última hora. Y la Corte y quien esté en la práctica del Congreso conoce que vulneran el principio de consecutividad porque no se discutió desde el principio, lo metieron a última hora, extralimitaron. Pero entonces, como uno tiene esos juristas allá, Alejandro Campo, Ariel Ávila, que no les gusta escuchar y que creen que tienen la razón siempre, pues vamos a ver, al final la razón no la termina teniendo ni Cadavid ni otro, sino la Corte Constitucional, y esperamos esa conclusión. Bueno, pero entonces vamos con preguntas que me parece que es fundamental. Señor. Pero una claridad, el doctor Cadavid habló como 4 minutos y nunca citó un artículo para dar respuesta contraria a lo que leía Jairo. Entonces le digo claridad a los colombianos. Ningún artículo en la Constitución prohíbe que volvamos a hacer un proceso de paz donde esté el señor Iván Márquez. Entonces ahí no hay inconstitucionalidad. Claro que sí. ¿Cuál es el artículo? ¿Cuál es? Claro que sí está prohibido, Alejandro. ¿Cuál es? La Constitución Política recibió una modificación. Escuche esto, ya que hizo la pregunta. ¿Cuál es el artículo? El pacto histórico. Venga, nuevamente. Venga, usted me Bueno, pero entonces ahorita deje usted, Hernán, hablar a Alejandro. Claro que sí. A ver, Alejandro. Claro, sí, Hernán, no, solo concreto. ¿Tiene el número del artículo y lo puede citar? ¿Que prohíbe eso? Claro, mire, más allá del número, más allá del número, Vicky, hoy hay una prohibición de permitirle nuevamente la negociación a quienes vulneraron el acuerdo de La Habana. Lo hizo Iván Márquez, lo hicieron todos los demás. Y hoy lo que están tratando de hacer es no crearle una negociación de paz. Los tienen que someter. ¿Y sabe qué se están tratando de inventar? Volverlos a llevar al Congreso. Y no saben cómo hacerlo. Por eso no han podido avanzar en ley de sometimiento. Por eso no han podido pasar de ahí. Porque están desesperados por encontrar un instrumento jurídico que les permita complacer a esos criminales que ya incumplieron un acuerdo de paz, y el gobierno hoy ágil a ver cómo encuentra otro instrumento. No lo tienen, ni siquiera la ley de orden público se los permite. Bueno, entonces mire, respecto a lo que dice Cadavid, ustedes oído, el acuerdo de La Habana decía no repetición. Entonces son dos procesos diferentes. ¿Sí ve? Por eso una discusión constitucional debe ser muy seria y no puede parar solamente desde lo que uno cree o lo que uno escucha. Eso es un tema serio para no poder confundir a la gente como hace el doctor Cadavid. Desde la Constitución no existe. Lo que nos permite hoy es que un acuerdo firmado con las FARC tiene unas particularidades. Nosotros en el Congreso aprobamos un procedimiento de paz que contempla diversos grupos, pero que no toca la constitucionalidad, Jairo, de lo que sea el demandante. Pero tendrá bien la Corte Constitucional evaluarlo y estudiarlo, y ellos dirán si ese artículo es válido o no válido, si ese artículo es inconstitucional, si debe aplicarse parcialmente, si debe aplicarse todo, si es válido. Lo que no es válido es que, digamos, cuando le pregunta a un representante que dice que se manejó el debate, que es un fundamento, no sepa el artículo y no pueda decirle a la ciudad claramente porque no existe. Y
y es un tema de seriedad. Nosotros hemos discutido en el Congreso con la mayor seriedad sobre este caso. ¿Qué le creen a los colombianos? Yo confío en la Corte Constitucional. Y si la Corte Constitucional mañana dice que, que esa ley es inconstitucional, hay que hacer otra, pues hay que hacer otra. Si no, pues es que no tienen otra opción. Pero lo que sí no puede pasar es que cuando uno le pregunte a las personas que están en contra de la paz, no digan concretamente qué es, porque no exista concreta y jurídicamente, sino que falte, y me toque a mí mismo decirle, usted se refiere a una ley, pero no importa, avancemos, que yo creo que este país, le digo, el anhelo de la paz, el sueño de la paz, el sueño de que los fusiles no sigan secuestrando los campos colombianos, debe ser de todos los colombianos. Sí. Me da tristeza ver que haya colombianos que estén hoy rogando y de cachitos, de que haciendo cachitos con los dedos. Bueno, no, Alejandro, lo que pasa es que, no, pero es que las cosas se hacen, puede ser el Papa, pero las cosas hay que hacerlas bien. Y cuando hay una democracia y hay una ley que respetar y una constitución que respetar, la Corte nos dirá si el gobierno hizo... Sí, por eso. Pero pues no es que nadie haga cachito para que eso se caiga. No, si está ajustado a la ley, adelante. Pero si no está ajustado a la ley, que se caiga. Y que lo tengan que volver a hacer y que tengan que volver a empezar, porque las cosas hay que hacerlas al derecho, guste o no guste. Las cosas hay que hacerlas ajustadas a la ley, ajustadas a la Constitución. Punto. Eso ahí no cabe. Puede ser el más loable de los objetivos, pero hay que ajustarse a la Constitución, que es lo que nos rige a todos. A ver, Hernán. Vicky, varias cosas. Lo primero es que ya es una carreta muy barata seguir diciendo que quienes presentemos alguna objeción a estos procedimientos torpes como ellos los adelantan es porque estamos en contra de la paz. Ya esa narrativa se implementó en el gobierno Santos y dividieron al país entre amigos y enemigos de la paz, y este nuevo gobierno como que no aprende las lecciones. Eso es lo primero. Lo segundo, usted es clara en lo que dice. No importa el propósito, aquí hay unas formas son fondos, y más en los procedimientos legislativos. Y si no se cumplen, llámese paz o llámese temas económicos o sociales o ambientales, si no se cumplen las formas, pues no pueden entrar en el ordenamiento jurídico. Eso es lo que está diciendo la Corte Constitucional y seguramente lo que va a decir. Y tercero y más importante, hay que hacer una diferencia totalmente clara entre la posibilidad de volver a amnistiar o a indultar o permitir esa serie de beneficios jurídicos a personas que ya estuvieron en un acuerdo, y otra muy distinta es la de crear un sometimiento, que es la única posibilidad que cabe, que es la discusión del fondo. Pero hoy estamos viendo cómo han llevado no solamente esta inseguridad jurídica en los aspectos de paz, sino también en la reforma laboral y tantas otras que no han podido avanzar porque siguen pensando que son oposición y siguen razonando con esa rabia ante toda circunstancia y no han aprendido a ser gobierno. Jairo. Alejandro, cuando uno escucha de diferentes sectores que lo que se está buscando con esta ley de paz total es precisamente el tema de la segunda Marquetalia y de Iván Márquez. Y le quiero preguntar, porque usted ha estudiado bien ese tema. Cuando dicen que el propósito de fondo es tratar de buscar la forma jurídica para que Iván Márquez nuevamente pueda estar en este proceso de paz, en estos diálogos, ¿usted qué dice? ¿Es así? ¿Esto es una de las partes fundamentales de lo que se está buscando con esta ley de paz total? No, lo que pasa es que frente a la defensa, lo que ha pasado, el momento del país indica otra cosa. Yo primero quiero decirles en qué país estamos, para dónde vamos y qué es la paz total. Recibimos un país en el cual la política de combatir los grupos ilegales o irregulares no tuvo funcionamiento. Grupos que solamente el ELN creció en más de 1.400 hombres en 4 años. Tenemos la mitad de los departamentos del país subió a presencia de grupos armados. Eso nos entregó el gobierno Duque. Nos entregó todos los grupos armados con mayor presencia. Entonces la política de enfrentarlos no funcionó y en verdad hicieron fiesta los acuerdos de paz. Esto funciona para dos grupos, no para Iván Márquez, funciona para grupos rebeldes y grupos no rebeldes. ¿Cuáles son los grupos rebeldes? Pues son los grupos que tienen una categorización, digamos, revolucionaria o política, pero que tiene una connotación diferente a las otras, que son el ELN, el Estado de las FARC y la segunda Marquetalia. ¿Sí o no? Eso es un primer grupo que, digamos, acoge esto.
El segundo grupo, no rebelde, las AGC, las autodefensas de la Sierra Nevada, Quibdó, Mexicanos, RPC, Locos, AM, estructuras armadas ilegales de Medellín, el Valle de Aburrá, Área Urbana de Buenaventura, Chota, Espartanos y otros. Este es un proceso de paz para todos los grupos, lo podríamos la paz total, porque tiene que tener en cuenta todos los procesos y por eso además tienen parte de los procesos que tienen con el narcotráfico. Acá, si una libra de si un kilo de cocaína sigue costando $25.000 en Colombia, aquí habrá gente dispuesta a matar y a morir por eso. Entonces el proceso de paz no es para Iván Márquez ni para que Iván Márquez vuelva, es un proceso de paz para los colombianos, para distintos grupos de que nunca se ha hecho, que nunca hemos podido tener dos partes del proceso. Se llama paz total, es con todos por encima de la mesa, buscando que Colombia por fin pueda vivir en paz, que podamos ahogar el ruedo de los fusiles. Yo soy de la generación que no ha vivido un día en paz. Yo soy de la generación que nunca ha visto a Colombia sin campesinos masacrados, sin asesinados, sin enfrentamientos en las montañas, sin policías y militares heridos. Y creo que tiene que cambiar. Y es el propósito que tenemos con la paz total. Jairo. A ver, Hernán. No, déjeme precisar varias cosas de las que acaba de decir Alejandro. Él ha dicho que los grupos rebeldes, es decir, con carácter político, les está ya entregando una connotación política, dentro de eso se está metiendo a la segunda Marquetalia, es decir, a Iván Márquez. Ustedes están viendo a Iván Márquez como un agente político. Lo dije por definir bien. Segunda Marquetalia por definir. Yo creo que usted vio la presentación por decidir. Y no falta la verdad, venga, no. Usted ya lo está calificando, eso es lo primero. Están adjudicando un carácter político. No, esto no es gritando, Alejandro. Usted ahora entiende que esto es a los gritos. No, pero usted habló, yo hablo. Déjelo contestar, deje que tome su tiempo. No, pues él, pero perdóneme, Alejandro, usted tiene su tiempo para contestarle. Usted tiene su tiempo para contestarle. Usted tiene su tiempo, bueno, pero déjelo que él hable. Usted tiene su tiempo para contestarle. Déjelo que él hable y usted después replica si quiere. A ver, Hernán. Vicky, hay gente que no se acostumbra a llevar las buenas formas, ni en el Congreso, ni en los medios, ni en ninguna parte. Es una lástima, pero nosotros no vamos a caer en eso. Estoy diciendo entonces que lo de fondo en esta norma es que el gobierno Petro está abriendo la posibilidad de que Iván Márquez sea un agente político. Eso es lo que le tienen que decir al país en este momento. ¿Cómo que por definir? ¿Acaso hay que analizar mucho si Iván Márquez es un agente político? No, contéstenlo. Porque es que eso así con evasiva sí es muy sencillo. Dígale al país en este momento y en este espacio si en esa lista que usted acaba de hacer, que mete a Nueva Marquetalia como un agente político, hay que decirle que Iván Márquez sigue siendo una expresión política de Colombia. Eso es lo que proponen ustedes. Ese es el primer planteamiento, ojalá lo contesten. Y segundo, ¿cómo así que nunca se ha hecho la posibilidad de que estos grupos, lo acaban de decir, que nunca se ha dado la posibilidad de que estos grupos estén en un acuerdo de paz? ¿Acaso dónde estuvo Iván Márquez? No estuvo en La Habana y no les tendieron un tapete rojo y les suplicaban para que se posesionaran en el Congreso y se voló. O sea que yo creo que aquí hay temas de forma que se han discutido, atropellantes, torpes y toscas, como ustedes pueden observar de cómo se tramita el Congreso, y otras que son de fondo. Pero lo que tiene que haber responsabilidad política no es dejar en el aire que es que habrá que evaluar si Iván Márquez es un sujeto político o no. Para mí no lo es. Y esa es la diferencia que hay que marcar con la opinión del país, que nosotros consideramos que no es un agente político, mientras que el gobierno le está abriendo la puerta para que así sea. Ahora sí, griten lo que quieran. A ver, Alejandro. Lo primero es decir, el problema aquí no es de formas. Yo podré saltarme, pero nunca podré estar de acuerdo con la hipocresía y la mentira y la falsedad que ustedes representan para la opinión pública. Usted estuvo en el Congreso sentado cuando citaron al Alto Comisionado para la Paz, al Comisionado de Paz. Y cuando yo lo cité, no lo citaron, yo lo cité. Bueno, entonces no sea hipócrita y falso, porque usted mismo vio cuando él decía por definir, pero lo que yo dije, y escuchó el planteamiento de paz del gobierno. Discúlpeme, doctor Cadavid, no se sabe que estoy hablando yo, no sé de las formas. Entonces lo invito a que sea honesto con el país. Usted mismo lo citó, usted mismo le mostró, y usted mismo escuchó la política de paz y lo que se mostraba. Es falsa, no la creo. Que usted ahora venga acá a posar de otra cosa, como es la costumbre suya de su partido, lo entiendo, no lo acepto y lo comprendo,
porque creo que una mentira tan vil como la que usted hace en contra de la paz, decir cosas que no son, solamente para generar odio, desazón en la gente, no tiene sentido. Y discúlpeme las formas, pero es que yo de donde vengo no puedo aprobar esas formas suyas. La hipocresía, la maldad y la mentira no me gustan, por eso me exalto. Y lo invito a que lo haga con verdad, a que lo haga con verdad. No solamente buenas formas, al país no le sirve una voz serena y tranquila cuando está llena de odio, de infamia, de calumnia, de mentira, de hipocresía. No, este país es con verdad. Los campesinos hoy que están siendo asesinados, la gente que está secuestrada por los fusiles, la gente que no puede salir de los territorios, no necesita esa voz, necesita soluciones que les demos. Y nunca se ha hecho, qué me pena decirle a usted, pero en Colombia nunca se ha hecho un proceso de paz con grupos rebeldes y no rebeldes. Lamento que usted no conozca esa historia, doctor. No, nunca. Entonces, ¿las FARC qué era? Señor, discúlpeme. Con ¿Las los FARC dos, qué era? discúlpeme, era un grupo rebelde, doctor. No, era narcoterrorista. A mí me da pena los dos acá y ustedes discutan lo que quieran, pero las FARC eran narcoterroristas. Eso eran las FARC. Sí, Vicky, lo siguen siendo, pero sí. los trataron como políticos. O sea, pues unos rebeldes no, unos narcoterroristas que hicieron y deshicieron con este país. Alejandro, por favor. O sea, tampoco podemos llegar a ese punto. Venga, no podemos ocultarle al país que existen dos procesos hoy en la paz total. Uno que es con el ELN, uno que viene con los grupos armados irregulares y otro que son con los grupos... Pero es que esa no es la pregunta, eso ya lo tenemos claro. Ahora, para usted para que no tiene claro. No, ya lo tenemos claro. Ahora, Vicky, Jairo, yo sí quiero decir una cosa. A mí me alegra. Pero deje contestar a Alejandro que estaba en su turno. Deje a Alejandro hablar. A ver, Alejandro, termine, por favor. Bueno, pero permítame el espacio. Sí. Ya le contesta, espere, ya le contesta. Y es que el doctor Cade dice que aquí eso sí se ha hecho. No, es primera vez que en un proceso de paz se quiere negociar con todos los actores, con los grupos dedicados al narcotráfico y con otros grupos irregulares al margen de la ley que tienen dos connotaciones diferentes. Primera vez que esto pasa en el país y que ojalá por el bien del país pueda tener adelante esta negociación. Ojalá por el bien del país podamos desactivar los fusiles, las balas y las muertes de todos los actores armados. Eso nunca se ha hecho, a mí me da pena corregirlo, pero nunca el país ha puesto una mesa para hablar con todos los actores ilegales, con todos los generadores de violencia. Eso no ha pasado. Me da pena, digamos, le toca decirle, se hizo solamente con las FARC, se hizo anteriormente con el M-19, se hizo con los paramilitares, se hizo con el EPL, pero nunca se ha hecho con todos. Esto es primera vez que pasa y es un ejercicio dificultoso, es un ejercicio que tiene distintas aristas, por eso mover la mesa no es tan sencilla, por eso la ley tiene que ser muy amplia y creo que es el ejercicio que necesita el país. Hemos aprendido de los errores pasados, tenemos que negociar con todos, desactivar todos los factores de violencia y de guerra que existen en el país. Bueno. A ver, Hernán. Mire, Jairo, Vicky, si alguien tuviera la capacidad conceptual de explicar en qué consiste una negociación, una reglamentación en otra, no tendría que salir a gritar y a insultar y a señalarnos de falsos, todo eso. Estamos acostumbrados, eso no es un problema para mí. Lo que yo estoy dejándole aquí planteado al país y a la opinión y a ustedes como medio de comunicación es que evidentemente el gobierno Petro dejó abierta la puerta para que Iván Márquez y Marquetalia sean tratados como un agente político. Cuando dicen que lo tendrán que definir es porque no les cerraron la puerta, es porque los van a tratar así. Entonces, la respuesta es gritarnos que somos falsos y mendaces. Revísenlo, ahí está la norma. Cualquiera que tenga la vocería de una coalición o de un gobierno, de un sector, lo primero que tendría que tener es la capacidad conceptual de explicar este tipo de elementos. Si está abierta la puerta desde el punto de vista normativo, si como lo dije al principio de la entrevista, hasta Humberto de la Calle se opuso a esa posibilidad, la respuesta de los promotores de la paz, unos ejemplos, es la de salir a gritar cualquier cantidad de difamaciones. Que lo hagan, pero es la realidad jurídica que hoy existe. Y eso es lo que le están diciendo al país. En resumen, Vicky, Jairo, Iván Márquez, cuando usted defina este gobierno también, usted es nuevamente un agente político en Colombia. Eso es justo para el país. A mí me pueden gritar lo que quieran, pero yo con esto me opongo hasta el cansancio, porque como se ha dicho aquí, le dieron carácter político a una banda criminal de narcoterroristas, así de claro, así duela, así no saquen videos como me lo sacó la FARC en las últimas horas, pero hay que decirlo,
porque así no nos van a arrinconar ni nos van a silenciar. Entonces, si eso no queda claro y si quienes salen a defenderlo tampoco lo tienen claro, pues ahí sí tendría uno que aplicar ese aforismo oriental que dice, así su adversario está equivocado, déjelo que continúe en el error, pero nosotros tenemos una responsabilidad mayor y es el país. Muy bien, pues continuando con esto. A ver, pues porque no dejan preguntar, entonces. El problema, no, discúlpeme, bien puede antes siga. No, a ver, ¿qué quería decir en 30 segunditos y vamos con la... No, me da vergüenza. No, continúe. Siga usted, no, después de usted. Mire, Como el Chavo del 8. Exacto. Yo creo que, digamos, el doctor Cadavid se centra en una cosa, digamos, que creo que lo respondí frente al tema constitucional. Yo lo invito, digamos, a que volvamos a por qué sí o por qué no, y no a lo que puede pensar cada quien de su cabeza. Yo confío en la Corte. Por suerte, la Corte, digamos, no falla en esa manera en que piensa el doctor Cadavid y Centro Democrático. Yo confío en que la Corte, digamos, va a poder separar el tema de lo constitucional de una norma pasada y un acuerdo de paz, y dirá si ese artículo puede aplicarse total o parcialmente. Creo que solamente un artículo no podrá en vilo toda la reforma o toda la idea de paz total que tenemos en el país. Creo que, digamos, más que un discurso que uno puede echarse, es que la Corte, digamos, no se estudia los procesos ni el expediente de esa manera, no con esa carga política, si es actor político no, sino que sobre un tema en concreto, sobre la posibilidad o no de hacerlo el derecho jurídico. Creo que el hecho jurídico, constitucionalmente, como lo repetí, y le pregunté a veces al doctor Cadavid, no encontró el artículo de la Constitución que lo prohíba, entonces será la discusión entre dos leyes y cuál afecta la una de la otra. Creo que a los siguientes puntos de la demanda, que es a lo que no ha sido a este debate, no a ese monólogo aburridor y cínico de mi compañero que está diciendo acá sobre qué se opone o no, es que creo que la Corte además va a estudiar dos maneras sobre el tema de la demanda Vicky. Hay una parte, digamos, donde se establece sobre el tema del concepto del Consejo Criminal, ¿sí? Y ese concepto... No se llama Consejo Criminal, se llama Consejo de Política Criminal, no el Consejo Criminal. El Consejo de Política Criminal no es obligante, sí, no es obligante en este aspecto. Y esa parte, digamos, que no está obligado el Congreso o que no está obligado en ese... Pero fíjese que hay parte de los vicios de procedimiento, porque no llegó el concepto del Consejo de Política Criminal. No. Pero está bien, explíquenos por qué no era necesario que llegara allí. No es obligante. No es obligante. Entonces, digamos, la segunda parte de la demanda es sobre el tema de ser obligante. La Constitución de las partes, una normática donde nosotros tenemos y es sustentado, digamos, que desde el preámbulo, el artículo 22, habla sobre el derecho de la paz, que es el derecho fundamental de la paz de los colombianos, y la otra parte que es orgánica. En esa parte orgánica, que es de funcionamiento, no se establece que para que nosotros, los congresistas, representantes del pueblo, como lo expliqué ahora, artículo 133 de la Constitución, pues sea de obligatorio. De hecho, esos conceptos se pueden, digamos, acoger parcialmente, no acoger o acoger en su totalidad. Pero ese concepto no está por encima, porque no es obligatorio, digamos, no hay un artículo de la Constitución que diga que es obligatorio, digamos, si se acoge o no, porque eso entonces va a transgredir el proceso y la investidura del congresista, que viene a decir la voluntad popular del pueblo. Entonces, hombre, eso no es así. Si no estaríamos dispuestos, claro que es así, entonces estaremos dispuestos no a lo que diga el Congreso, que es quien hace las leyes, sino a lo que diga ya el Consejo de Política Criminal. Por eso no es vinculante. Entonces, cuando el demandante habla sobre el tema de la obligatoriedad, digamos, deja por fuera la no obligatoriedad del cumplimiento de la aceptación de ese concepto frente al tema. Yo creo que entonces, digamos, esta demanda, yo no creo que vaya a prosperar. Yo creo que la Corte va a hacer, digamos, la sentencia 699-2016 es muy concreta en frente a cómo se desarrolla al fin. De hecho, recuerden que la 699 a Santos se le hizo una demanda hasta porque ellos hablan de una refrendación y la refrendación se perdió. Y ahí creo que la Corte fue más que suficiente en ese aspecto del poder legislativo, del, digamos, el compromiso que emana socialmente de la Constitución y políticamente el congresista para representar al pueblo. Y que es en manos de ellos, en ellos quien tuvo que darse, digamos, la relación de este desarrollo jurídico.
creo que allí en ese mismo orden, la Corte, que siempre además ha conservado, digamos, su línea jurisprudencial, lo va a seguir haciendo. Bueno, hay algo que me parece importante antes de que concluyamos todo este programa hoy, es preguntarles lo siguiente, digamos, al margen del control constitucional, de lo que decida la Corte Constitucional, volvemos a lo mismo, y es que ha habido muchas críticas, si ustedes lo saben, a la estrategia o al plan o al proyecto de paz total del gobierno, especialmente porque hay narcotráfico de por medio, como que es transversal, el tema de narcotráfico es transversal y por ende no merecería dársele un tratamiento a narcos básicos como a alguien que tenga algún grupo armado ilegal, que tenga de alguna forma como alguna, entre comillas, estrategia política o algún objetivo político, que eso ya en estos días es muy difícil de conseguir. Pero pues sabemos que el ELN, como que históricamente se le tiene un reconocimiento político, pero por el otro lado, los otros grupos no. ¿Qué hacer con este tema del narcotráfico dentro de la paz total, Hernán? Vicky, lo primero que hay que decir es que son muchos los instrumentos que se le fueron agotando al país y se desestimaron en la lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico no se va a acabar. Sin embargo, la eliminación de la expresión aérea, la eliminación y disminución en las metas de erradicación forzada demostradas por el propio Ministerio de Defensa han hecho hoy que los cultivos ilícitos alcancen un nivel que nunca habían visto. Claro que vienen desde el gobierno anterior, por supuesto, porque les han impedido los instrumentos con los cuales se combatían. Desde que eso siga existiendo, va a ser muy difícil la posibilidad de que se puedan seguir tratando como políticos. Con las FARC lo hicieron. Y ahorita en el gobierno Duque incorporaron una prohibición para que el narcotráfico no pueda ser conexo al delito político. Y lo que está proponiendo el pacto histórico en cabeza de Alirio Uribe es que esa prohibición se desmonte, que para poder avanzar en procesos de paz. O sea que nos van a meter en un tema cíclico, en una rueda eterna, en una rueda de hámster al parecer, dándole vueltas, y cada tanto sale y surge un grupo y los vamos a seguir perdonando y tratando como políticos, porque sus actividades eran para financiar su actividad rebelde, en palabras de algunos expositores. Entonces yo creo que mientras esa concepción del gobierno no se modifique, va a ser muy difícil que haya un verdadero acuerdo de paz, o se van a seguir regenerando grupos como los de la FARC, que hoy está alcanzando números mayores inclusive a los que se desmovilizaron en el año 2016, que se contaban en 13.000. Hoy los van a superar apenas 7 años después. Con narcotráfico es muy difícil que se pueda hablar de paz en Colombia. ¿Qué dice Alejandro en ese sentido? El gobierno pasado, el presidente elegido fue Centro Democrático. Del 2018 al 2022, el Clan del Golfo pasó de tener 3.803 integrantes a tener 4.061. Pasó a estar en 120 municipios a estar en 12 municipios. Pasó a estar en 11 departamentos a 15 departamentos. Es decir, en el gobierno de Iván Duque pasaron a estar en la mitad del país. Solamente para hablar de las GAO, de las residuales, pasaron de tener 3.028 hombres a tener 5.808. Y el ELN pasó de tener 4.460 a tener 5.821. La política, tanto de paz como de sometimiento, de combate del gobierno pasado del partido del doctor Caday fracasó, fue un total fracaso. Eso nos entregaron. No fueron capaces de luchar contra el narcotráfico. Nos entregaron el país más sembrado de coca en toda la historia del país, más de 240.000 hectáreas. Y cuando comparamos las cifras de lo que ha hecho el gobierno Petro en los primeros 8 meses y lo que hizo el gobierno Duque, lo superamos en un 35% en la lucha contra las drogas. Esto para decirle que a ellos les quedó grande, que cuando a uno le queda grande algo, mal le queda dar lecciones de cómo se hace. Cuando uno fue mal ejecutor en la política de paz y en la política criminal, mal le queda criticar el problema que usted dejó, que no era un problema de Duque. Si estamos bien y hacemos un problema que llevamos 50 años en Colombia, también lo recibió Santos, también lo recibió Uribe, también lo recibió Pastrana. Es un problema de muchos años. Y ese problema no se acaba en 6 meses o en 8 meses. Pero sí se agrava. No se acaba, pero sí se agrava. Y usted lo han dejado agravado. Ustedes miren, y los mejores, y digamos, voy a decir 2 cosas. Lo primero,
Si nosotros hoy desmovilizamos 5.000 hombres de los distintos grupos armados al margen de la ley Vicky y no solucionamos el problema del narcotráfico, mañana amanecerán 5.000 fusiles más diciendo que esa coca es de ellos. Entonces acá el problema del narcotráfico es neurálgico para nosotros, para el tema de la paz, porque ellos controlan los distintos grupos armados, maten un cabecilla, maten un grupo, y sigue existiendo la plantación, el negocio que permite que la violencia y la sangre fluya en Colombia. Negociar con el narcotráfico es importante, hay que hacerlo. Estados Unidos, el país prohibicionista de lucha antidrogas, se lo lleva, los encarcela unos años, negocia con ellos, les quita plata, rutas, hay una política de rendición y nos lo manda para Colombia. Y a nosotros nos parece espectacular. Nosotros necesitamos resolver este problema de una vez. No podemos seguir con una Colombia atada al narcotráfico. No podemos seguir con una Colombia donde, si en Colombia, como les decía ahora, si un kilo sigue costando 25.000 en Estados Unidos o 27.000 en Europa, habrá gente dispuesta a matar y a morir por eso. Y hoy son las fuentes de empleo, son las fuentes que además regulan los procedimientos políticos, económicos, sociales en los territorios. Nosotros recibimos un país que no gobierna toda la fuerza pública, Vichy. Recibimos, como dije, solamente un grupo, ha crecido y está en la mitad del país, y eso es lo que nos entregó el gobierno Duque. Y les digo, hoy o lo solucionamos, de cualquier modo lo solucionamos. ¿Qué hemos tenido? Que en los 4 años anteriores, con todo el ejercicio que se puede haber hecho de combate, no se logró darles de baja, no se logró persuadirlos, para el contrario aumentó la violencia. Entonces se hace necesario negociar con todo el mundo. Hay que tener estándar de negociación, hay que tener una posibilidad de acuerdo, pero Colombia debe transitar la paz. Lo que hemos vivido no nos ha dado fruto y ojalá podamos vivir todos en paz, porque es el anhelo de todos los colombianos. Sí, bueno. Una rápida para los dos, para ir terminando. Las víctimas en todo proceso de paz deberían estar en el primer escalafón. Vimos a los de La Habana, las propias víctimas dicen es que hay víctimas de primera, de segunda o de tercera. Y aquí en esta paz total, lo que están diciendo incluso el demandante de la norma del tema que estamos hablando es que ni siquiera se tuvieron en cuenta. Alejandro y Hernán, ahí rápido para terminar. A ver, Hernán. A ver, Jairo, hace 7 años le dijeron al país que teníamos que hacer todas las concesiones posibles porque el centro del acuerdo eran las víctimas. Vaya, pregúntele a una víctima hoy en Colombia si ha sido reparada, atendida o escuchada. Ninguna de las anteriores. Aquí la única reparación pareció ser para las propias FARC, que siguen estando en el Congreso, que nunca entregaron la riqueza, que nunca retribuyeron. Ese es el legado que nos quedó y nos dijeron que teníamos mucho que ceder porque el fin de todo eran las víctimas. Ese acuerdo tenía, por lo menos en la narrativa, las víctimas, todo incumplido. Estos planteamientos que se están haciendo aquí, de paz total, como usted bien lo ha dicho, como lo ha dicho el demandante, no están ni siquiera incorporando una retribución, una reparación en los términos precisos como debería ser. Pero además, para terminar, todo el marco jurídico con el que el gobierno este primer semestre dijo que iba a emplearse a fondo para ley de sometimiento y otros tantos instrumentos no aparecen. No tienen coordinación ni capacidad ni saben qué es lo que van a presentar. Por eso sigue esperando, tanto bandas criminales como otra serie de grupos, una gran incertidumbre jurídica. Por eso citamos a debate de control político a ese comisionado que camina en las sombras, y así se lo dijimos de frente, porque parece más un vocero de grupos criminales que un agente del gobierno nacional. Y muy mal va a salir la llamada paz total, que no pasa de ser un eslogan para beneficiar con algunas candidaces a algunos grupos políticos. Allá estará su amigo Iván Márquez esperando a ver qué les dicen desde el gobierno Petro. A ver, Alejandro. No, primero voy a hacer 2 claridades frente al tema de las sombras del narcotráfico. Doctor, en el gobierno pasado de ustedes había un embajador que tenía hasta su propio laboratorio en la finca. Sí, que era el mismo gerente de Transmilenio de Petro, para que no se te vaya a olvidar. Era embajador de ustedes, ¿no? Era embajador de ustedes. Sí. Y fue el gerente de Transmilenio de Gustavo Petro. Así que eche la historia completica, no se le olvide. Voy a dar la historia completica. Y la cuñada y la sobrina de su jefe son quienes están presos en el cartel de Sinaloa. Y quien sale retratado con el Ñeñe Hernández es su presidente Duque. Entonces voy a pedirle allí un poco de respeto frente a nosotros y la diferencia... Sí, no, por supuesto, porque es un comisionado de paz el que estaba en la cárcel de La Picota, porque es Roy el que dice que estaban negociando con extraditables. Hablemos entonces del pacto de La Picota. ¿Quiere que saquemos? Saquemos.
Sí. Saquemos Oiga, todo, porque es que ustedes son los que están enredados con narcos. Oiga, Es ese Venga, gobierno sí. el que está enredado con narcos. Venga. Es ese gobierno el Dígame, del ¿no? pacto de la picota con temas no explicados. Entonces, si va a venir a sacar datos, sáquenlos con precisión de temas que hemos mucho explicado y ustedes ninguno de A ver, ellos. Hernán, deje contestar ahora sí a Alejandra. A ver. No, pues, el señor de las buenas formas se le habla de una forma. Vuelvo y le repito, su jefe es el que tiene familiares capturados por el cartel de Sinaloa. Sí, su expresidente fue el que salió en las fotos con el Yeñe Hernández y en unos audios sobre cómo da plata para la campaña. Entonces yo apelo de respeto entre usted y nosotros. Quienes han llevado voceros del narcotráfico allá y han tenido vínculo, ha sido vinculado a los partidos de usted, no es de nosotros. Y ahora pedir respeto, porque no nos parecemos en nada. Lo segundo, frente al tema de las víctimas. Se hizo el acuerdo de las víctimas, están esperando desde el acuerdo con los paramilitares de Uribe y no se les ha cumplido. El acuerdo de las FARC no se les ha cumplido. Y hoy el expresidente Duque tampoco les cumplió. Y hoy que llegamos a ver que recibimos, Jairo, en el gobierno pasado hay una denuncia que se perdieron 500.000 millones de pesos de las víctimas. La plata de la paz se la robaron. Lo que es un poco irregular. Eso hicieron con las víctimas, robarse de la plata. Y hoy tenemos un hueco grandísimo. Es cierto, eso tiene que ser central en las víctimas. Ningún proceso de paz tiene sentido si primero son los seres humanos, las personas que perdieron sus familiares, sus hijos, sus madres. Hoy tenemos un hueco fiscal grandísimo porque no tenemos cómo responder lo que en 20 años este Estado, en los distintos presidentes, no ha cumplido a las víctimas. Les debemos tierra. Y lo peor, ¿sabe qué es? Que me da dolor de patria que cuando pasa por el Congreso, el Centro Democrático y otros partidos ahí y atraviesan y están en contra de las víctimas y no permiten que haya dinero ni el tema de las tierras. Todo es un problema. Este país debe las Ustedes fueron los que le negaron el presupuesto. Pero mira, me permite, ¿no? Venga, señor decencia. A las Señor víctimas. decencia, ¿me permite o no? Señor decencia. A ver, ¿Por qué Señor decencia. las víctimas, Señor Alejandro? Dígalo aquí. Venga, Dígalo. señor decencia. bueno, señores, no se les entiende a ninguno de los dos. Como para que sepan, Sí, ninguno de los dos se les entiende. Pero es que El hay doctor todavía ahora, no, yo estoy hablando, yo no lo interrumpo, él no me deja hablar. Es el Centro Democrático, arbitrario, dice que es de buena forma, si luego me atropella, déjeme terminar, David, tranquilo. Entonces, ¿yo qué creo? Que hay que hacer un gran esfuerzo entre todos, en verdad, para poder cumplir las víctimas. Los billones que están allí, que se les dé todos estos años, no han sido posibles. Y no solamente es plata, es la verdad de las víctimas de las FARC, del ELN, de los paramilitares, de todo el mundo necesitamos la verdad. Un país como Colombia necesita la verdad para que no haya repetición. Esas víctimas, sean del grupo que sean, necesitan la verdad. Y el gobierno que esté y el Congreso que esté, debemos tener un compromiso por encima de cualquier cosa de que establezca la verdad y la reparación. Ojalá en este nuevo periodo podamos mirar una manera de cómo en verdad comenzamos a tener todas las solicitudes represadas, toda la infamia que hemos tenido con las víctimas, toda la injusticia que se ha dado. Pero tienen toda la razón, es decir, un proceso de paz parte del tema de las víctimas. Si no se reconocen las víctimas, si no se reparan las víctimas, pues no tiene mucho sentido que hagamos una paz total, porque quedaríamos en deuda con el sector más, oígase, más golpeado del tema de la guerra. Por lo menos, Alejandro, usted reconoce, solamente contéstemelo sí o no, ¿reconoce que las FARC no han reparado a sus víctimas? ¿Eso lo reconoce? Han pasado 7 años. Todos, claro, hace falta, todos, es que todos, nadie lo ha reparado, Vicky. Ni las FARC lo ha hecho totalmente, ni los paramilitares, ni en nada, nadie los ha hecho. Es decir, a este país las víctimas las han incumplido y el gobierno también los ha incumplido, porque era un acuerdo entre varias partes de hacerlo y nadie lo ha hecho. El gobierno tampoco, el Estado colombiano. Le dije que cortico. Cortito. Y terminamos con usted, Hernán, por favor. ¿Va a terminar con David? Sí, ¿Otra vez cada vez? Simplemente Para que conteste la pregunta, hombre. Y es, los congresistas, más que la palabra y los discursos, tenemos el voto, es lo único que nos acompaña. Y esta semana, en la madrugada, cuando el país no lo veía, en la adición del presupuesto, la circunscripción de víctimas solicitó una adición en el presupuesto. Quiero decirle, además totalmente verificable, todos los partidos votamos para que así fuera, solo uno no lo hizo y por eso se perdió esa adición, el pacto histórico. Desmiéntame, Alejandro.
Claro, lo que usted tiene que decir es la verdad al país. No Claro, sea ahí infame. está. Verifíquelo, porque todos los partidos Me permito no contestarle, me preguntó. presupuesto para la Bueno, únicos que votaron no fue el pacto histórico. Verifíquelo. Me preguntaste, mire, a esa hora pasaban dos cosas. El Centro Democrático, que nunca ha sido amigo de las víctimas, nunca ha votado por ellos y otros partidos. Seguramente. Bueno, pues ¿me deja contestar o no? No. Me pregunte, no me deja contestar, déjeme contestar. Entonces, si nosotros somos los políticos, ¿por qué votamos? bueno, no, a mí me va a tocar terminar porque es que me da pena con los que nos están siguiendo la transmisión, que no se entiende nada. Mire, entonces las víctimas hicieron una proposición 30 de medio segundos, millón de pesos. porque De nos medio vamos. millón de pesos. Los otros partidos lo que querían era que eso se votara porque eso ya una conciliación y probablemente se hundía la edición presupuestal del gobierno Petro de 17 billones de pesos. Ellos no apostaron a las víctimas, le hundían aquel trámite legislativo, ya no se pudiera hacer esa conciliación, ya el Senado había terminado y seguramente volver a hacer quórum iba a ser difícil para hacerlo y seguir trampeándole al país y poner obstáculos al presidente. No es un tema de las víctimas, le aprobamos 1.2 billones de víctimas, pero ustedes querían era sabotear la edición presupuestal, no estar a favor de las víctimas, porque el Centro Democrático jamás ha estado a favor de las víctimas. O sea, ¿Y quién presentó la adición? ¿Las víctimas o el Centro Democrático? ¿Quién la presentó? No, pero ustedes sabían que el trámite, ¿qué hacía el trámite? ¿Qué obligaba? Obligaba a que se podía caer la edición presupuestal. Entonces, ustedes Querían cambiar el trámite del gobierno. Eso es lo que le están diciendo las víctimas. Ustedes. Muy buena conclusión. Muy La buena conclusión es que conclusión. ustedes utilizaron las curules de las víctimas para poder torpedear la edición presupuestal, porque ustedes lo que quieren es que al país le vaya mal. Ustedes no quieren que a la gente le llegue la edición presupuestal. Ustedes lo que quieren es que el Bueno, gobierno señores, fracase, chao, que no nos repartamos vamos. tierra. Ellos están... Mil gracias. Bueno, adiós. Chao Alejandro, chao Hernán. A los dos gracias por acompañarnos. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. A ustedes gracias, esto es Semana. Chao.